Antes de que Gondor se alzara como el reino más poderoso de la Tercera Edad, y siglos antes de que la estirpe de Elendil y sus hijos gobernasen, la raza de los hombres, conocida por los elfos como los hijos menores de Ilúvatar, despertaron en la primera edad del mundo y llegaron a Beleriand, y durante esta primera era en la Tierra Media participaron en numerosas batallas contra Morgoth, el gran enemigo de los pueblos libres durante los días antiguos. En recompensa a su valor demostrado, los Valar, un conjunto de 14 seres espirituales que regían el universo de Tolkien, alzarían en el mar una enorme isla como regalo a estos hombres que combatieron contra Melkor, por lo que gran parte de ellos abandonaron la Tierra Media y se trasladaron en barcos provistos y dirigidos por los elfos. La creación de la isla de Númenor se daría tras el final de la Guerra de la Cólera, el conflicto bélico a mayor escala de toda la historia de la Tierra Media, cuya geografía fue cambiando durante el paso de los años por esta contienda, marcando el final de la Primera Edad del Sol. Esta guerra fue ganada en parte gracias a la intervención de Eärendil el Marino, el padre de los gemelos Elrond y Elros, que llegaría a Valinor en nombre de los elfos y los hombres a pedir perdón por los actos cometidos por los Noldor, solicitando ayuda a los Valar contra Morgoth. Y ellos lo escucharon y decidieron acabar, por fin, de una vez por todas, con el Señor Oscuro de forma definitiva. Pero Eärendil tuvo que pagar el precio por llegar hasta Valinor, y nunca más pudo regresar a la Tierra Media, y los Valar decretaron que los medio elfos debían optar por una de estas dos razas. Mientras tanto, en Númenor, un gran reino de los hombres se estableció en el año 32 de la Segunda Edad, y Elros, hermano de Elrond e hijo de Eärendil, como descendiente de las casas reales de los Eldar y de los Edain, se convirtió en el primer rey de Númenor, y bajo su gobierno y el de sus descendientes, los númeroneanos se convirtieron en un pueblo poderoso, manteniendo amistad con los elfos durante siglos, y gracias a esta amistad los elfos trajeron muchos regalos para apuntalar esta civilización que estaba surgiendo, y entre los más destacados se encontraban las 7 Palantiri, bolas de cristal videntes que jugaron un papel clave en la historia de El Señor de los Anillos, pues Sauron obtendría la piedra maestra, Saruman la de Orthanc y Denethor la de Minas Tirith. Elros fue coronado por la gracia de los Valar como el primer rey de Númenor, pero él optó, al contrario que su hermano Elrond, por tener una vida mortal, aunque fue bendecido con una vida mucho más longeva que cualquier otro mortal conocido, viviendo durante medio siglo y siendo considerado el padre de los Dúnedain. Desde los tiempos más tempranos de su historia, los númeroneanos desarrollaron grandes habilidades como marineros y constructores de barcos, y se decía que su armada era la más letal y numerosa de la Tierra Media. Dentro de cada uno de ellos habitaba un espíritu aventurero y un deseo de dominar el océano. Sin embargo, los Valar les habían impuesto un solo mandato: la prohibición de navegar hacia tierras imperecederas de Valinor, ya que era una tierra sagrada y prohibida para los mortales. De esta forma, el pueblo de Númenor exploraría los confines del mundo conocido, extendiendo algunas colonias en el norte, este y sur, pero sin poder visitar Valinor, una espina clavada que duraría hasta los tiempos de Anillos de Poder, ya que en su segunda temporada veremos el gran cataclismo que provocó desafiar a los dioses. En los siguientes 100 años, el pueblo de Númenor exploró tantas costas que incluso criaturas como los Ents habían oído hablar sobre la llegada de los grandes barcos, y los hombres del mar conocieron a otros pueblos de la Tierra Media que eran inferiores a ellos. Tanta fue su fama que hasta los elfos trabaron buenas relaciones con ellos, llegando a forjar una alianza con el reino de Lindon, al noroeste de la Tierra Media, territorio gobernado por Gil-galad, el rey supremo de los Noldor, cuya base marítima eran los puertos grises. En esta época ascendería al trono Aldarion, el rey marinero, gran amigo de Gil-galad, y aprendería de los elfos el arte de construir mejores barcos, ascendiendo notoriamente el pueblo de Númenor en avances marítimos, lo que permitió establecer el primer asentamiento númeroneano en la Tierra Media, llamado Lond Daer, que jugaría un papel más importante,
puesto que en los años 1693 y 1701 de la Segunda Edad, el pueblo de Númenor socorrería a Gil-galad de la Guerra de Eregion, provocada tras la forja de los Anillos de Poder, y se dice que tal fue la armada enviada por los hombres, que se pudo derrotar a Sauron temporalmente. Durante la historia de la isla se volvió una costumbre que los reyes de Númenor pasaran el poder en una ceremonia simbólica en la que cedían su cetro a su heredero antes de morir, y en un principio solo se transmitió a su hijo varón mayor de edad, pero Aldarion solo tuvo una hija y promulgaría una ley para que el cetro pasara siempre al vástago mayor, fuera cual fuera su género. El cetro por tanto se convirtió en un distintivo real, pero habían otros objetos y tesoros que fueron pasando de generación en generación, como la espada Aranrud, que tiempo atrás había sido usada por el rey Thingol de Doriath, el principal reino de los elfos Sindar de la Primera Edad. También se transmitiría el anillo de Barahir, que más adelante veríamos portar a Aragorn, así como las piedras videntes que fueron repartidas por toda la Tierra Media y que fueron creadas por Fëanor, el creador de los Silmarils. La decadencia de Númenor comenzó desde el momento en el que sus habitantes desearon alcanzar la inmortalidad, ya que, aunque ellos vivían durante muchos años, incluso más que cualquier otro mortal del mundo, finalmente acababan pereciendo. La isla comenzó, por tanto, a dividirse en dos bandos: los que deseaban la vida eterna y aquellos que aceptaban el destino que Eru y Ilúvatar les había dado, y los que deseaban la inmortalidad poco a poco comenzaron a alejarse de la amistad de los elfos, porque los envidiaban, y muchos reyes de Númenor llegaron a anhelar la inmortalidad, por lo que prohibieron la lengua de los elfos. Incluso a estos se les prohibió la entrada al reino, pero los fieles siguieron teniendo contacto con los elfos y hablando su lengua en secreto, y de entre los más destacados fue precisamente los descendientes directos de Elroth, el primer rey de Númenor, que fueron los señores de Andúnie, una de las familias reales más importantes que desde los tiempos antiguos habían sido legítimos reyes de Númenor y descendían de Silmarien, la hija primogénita del rey Tar-Elendil, bisnieto de Elros. Pero las leyes de la época impidieron en ese momento que se coronase como reina, y su hermano menor, Tar-Meneldur, subiría al trono, y su hijo Aldarion finalmente cambiaría la ley, pero de su descendencia nacerían siglos más tarde Ar-Pharazôn, quien también tuvo un papel importante en la caída de Númenor. Los señores de Andúnie lograron convertirse en los nobles de mayor prestigio tras la familia real, gozando de diversos títulos y privilegios, y de ellos descenderían personajes como Elendil, Isildur y finalmente, durante el Señor de los Anillos, Aragorn, el último de su linaje. Pero la arrogancia y codicia corrompió a los reyes de Númenor, de forma que cuando visitaban la Tierra Media, en lugar de instruirlos y comercializar con los otros hombres, los sometían, por lo que algunos numeroneanos no estaban de acuerdo con la opinión del rey, y se quedaron en la Tierra Media e instalaron sus propios señoríos, hasta que finalmente ascendería al trono Tar-Palantir, tras muchos reyes contrarios a los Valar, y se arrepintió de las acciones de sus antepasados, pero era demasiado tarde, pues las semillas de la envidia estaban arraigadas entre su gente, y su hija fue obligada a casarse con su primo Ar-Pharazôn, que ascendería al trono, incluso a pesar de que la ley indicaba que su hija podía regir, y no se haría respetar esta ley, algo que causaría la destrucción final de Númenor. Y esta trama seguramente la vemos en Anillos de Poder, porque el rey Tar-Palantir es el que se mantiene en coma, descansando en sus estancias. Con la llegada de este nuevo rey finalmente se provocaría la destrucción de Númenor, que Tolkien basó en el hundimiento de la civilización de la Atlántida. Tan poderoso y orgulloso fue Pharazôn que cuando escuchó que Sauron se había vuelto a alzar declarándose como rey de todos los hombres de la Tierra Media, marcharía con una gran armada en el año 3661 de la Segunda Edad, y Sauron entonces se presentó ante ellos bajo una forma hermosa y dijo sentirse abrumado por el inmenso poder y tamaño del ejército de Númenor, rindiéndose aparentemente ante Pharazôn y entregándose como prisionero. Pero esto era parte de un plan del Señor Oscuro, ya que con astucia se infiltró en el reino de los hombres para destruirlo desde dentro.
Pronto Sauron, sabiendo las ansias de poder del rey, se convirtió en su consejero más leal y envenenó a Parathon, con sus ideas en contra de los Valar, alimentando su codicia hasta el punto de construir en Númenor un templo en honor a Melkor, también conocido como Morgoth, el primer señor oscuro y maestro de Sauron, y se dice que allí se realizaban sacrificios humanos en su nombre. Tras un tiempo, Sauron consiguió convencer al rey para atacar Valinor y reclamar a los dioses la inmortalidad para los hombres. Y en el año 3319, una gigantesca flota de guerra cruzaría el mar hacia las tierras imperecederas. Y entonces Manwë, el más importante de los Valar y hermano menor de Morgoth, pidió ayuda al supremo Eru Ilúvatar para que actuara, y ante las faltas cometidas por los hombres y el desafío de su rebelión, convocó una gran ola que hundió en el fondo del mar a Númenor, destruyendo su poderosa flota y también a la mayor civilización de los hombres para siempre. Pero este cataclismo también afectaría a Sauron, que se encontraba en Númenor y no había previsto este escenario, por lo que su cuerpo físico fue destruido y también fue engullido por el mar. Sin embargo, al ser un Maiar, su espíritu sobreviviría y partiría hacia Mordor, donde tomaría una nueva forma, pero como había conspirado para corromper los corazones de los hombres, su poder disminuyó y perdió la capacidad de tomar formas hermosas para siempre, por lo que jamás volvería a engañar de la misma forma a los hombres o a los elfos. Pero no todos los hombres perecieron durante la caída de Númenor, ya que, temiéndose lo peor tras la partida del rey y su ejército hacia Valinor, Elendil, señor de Andúnie, y un grupo de fieles a los Valar marcharon a tiempo de la isla, con 9 barcos en dirección a la Tierra Media. Se dice que desembarcaron en aquellas colonias del pasado que todavía seguían manteniéndose fieles a los elfos, ajenas a la influencia de Sauron, aunque otras fueron corrompidas, y en ellas se seguía glorificando al Señor Oscuro, como fue el caso de Umbar, sureños que veríamos en el retorno del rey como aliados del Señor Oscuro y que serían conocidos como los Númenóreanos Negros, de quien se dice que Boca de Sauron era uno de ellos. A este personaje lo vemos en la versión extendida de El Retorno del Rey y también lo encontramos en el libro. Pero hubo un superviviente más que ni siquiera Sauron pudo prever, ya que antes de la caída, Isildur lograría en una intrépida acción rescatar una de las frutas del árbol Nimlot, que había sido talado y quemado por consejo de Sauron en Númenor, ya que era un símbolo de los Valar, y su erradicación reforzaba la idea de la rebelión y la envidia de la inmortalidad hacia los elfos. Este árbol tiene una gran historia, ya que se remonta a los años de oscuridad de la primera edad del sol, cuando los 2 árboles de Valinor, llamados Laurelin y Telperion, fueron destruidos por Morgoth y la araña Ungoliant. Y ante la tristeza del daño causado, los Eldar llegaron a Valinor y Yavanna, una de sus divinidades, creó un árbol llamado Galatilion, que fue plantado en el reino élfico de Tirion, y uno de sus vástagos fue llamado Celeborn. Y cuando Eru creó Númenor y aceptó que los hombres morasen en ella, los Eldar le regalaron al primer rey Elros un pequeño vástago del árbol sagrado que los Dúnedain llamarían Nimlot. Finalmente, Elendil llegaría a las costas de Pelargir, junto con sus hijos Isildur y Anarion. Fundarían los reinos de los Dúnedain en el exilio, Gondor en el sur y Arnor en el norte. Y el fruto de Nimlot fue plantado y florecería, dando origen al árbol blanco de Gondor, un árbol que llegó a secarse hasta que, en El Señor de los Anillos, Aragorn reclama el trono de Gondor, y una vez finalizada la Guerra del Anillo, Gandalf llevó al rey ante un retoño de aquel árbol blanco que había permanecido oculto durante 300 años, siendo trasplantado hacia Minas Tirith y colocado en la ciudadela, donde a los pocos años se volvería grande y fuerte, depositando el anterior árbol seco con todos los honores en el cementerio de los reyes y senescales. Y entonces comenzaría la cuarta edad del mundo, en la que Aragorn tomaría el nombre de Elessar del Contar, sentándose en el trono que le pertenecía por derecho, reunificando los reinos de Gondor y Arnor, y convirtiéndose en el rey más poderoso de la Tierra Media, alcanzando los días de grandeza y esplendor de sus antepasados en Númenor.